En cuanto a que leí sobre materializaciones, escudriñamiento, hechicería, etc. Los fundamentos son inconsistentes. Todo no más que dijeron o oí, es decir, hechos no confirmados, contados por gente crédula, o a veces simpatizantes, que confiaban en la palabra de los narradores. Disculpe, Mikhail Dmitrievich, usted se equivoca al afirmar la ausencia de hechos seriamente confirmado. Por ejemplo, Emmanuel, ¿es Kant una autoridad digna de su confianza? O es decir, ¿lo considera retrasado mental o mentiroso? ¿Qué pregunta? Obviamente Kant es una mente serio y de total confianza. Pues bien, el mismo Kant examinó un fenómeno similar y confirmó su autenticidad con las siguientes palabras: la ocurrencia, de hecho, parece tener pruebas completas e irrefutables. Tuvo lugar el 19 de julio de 1795. Emmanuel Swedenborg, un destacado filósofo, regresaba de su viaje desde Inglaterra y se detuvo en Gotemburgo en casa de su amigo William Castell, numerosos invitados. Después del almuerzo, alrededor a las 6 de la tarde, Swedenborg se despidió. Pero tan pronto como dio unos pasos en la calle, se detuvo de repente, y luego, pálida y nerviosa, volvió a la casa de Castell, informando a los presentes que en Estocolmo un terrible fuego y el fuego ya llegó a la calle donde vivido. Poco después partió de nuevo hacia el calle y volvió a contarlo, con lágrimas en los ojos. Ojos, que la casa de tu amigo se quemó hasta los cimientos cenizas y la suya corría gran peligro. Cerca de a las 8 volvió a salir a la calle, pero volvió. Gracias a Dios, exclamó. El fuego estaba fuera, el fuego detuvo 3 casas de la mía. Noticias sobre esta extraña visión del viejo filósofo, y Swedenborg tenía entonces 72 años, difundido por toda la ciudad de Gotemburgo, o el gobernador fue notificado, y todos los que poseían familiares y amigos en la capital fueron muy alarmados. Solo 2 días después, el mensajero imperial trajo la noticia del incendio e informó de la detalles, confirmando las visiones de Swedenborg. Al comentar el hecho, Kant, no a pesar de su mentalidad práctica y crítica, solo llegó a decir: ¿qué se puede objetar contra la autenticidad de este caso? He aquí para usted un hecho maravillosamente establecido por la clarividencia: para Gotemburgo está a más de 400 kilómetros de Estocolmo kilómetros. Bueno, ahora está el caso del moribundo, que he elegido al azar entre más de 1000 ocurrencias similar. Egripe de Ovini, amigo del famoso rey el francés Enrique IV, relata lo ocurrido en el hora de la muerte del cardenal de Lorena. Fue en 1574, el rey estaba en ese momento en Avignon junto con la reina madre y el cardenal. Catalina de Medici yacía enferma, pero más temprano que lo usual. Entre los dignatarios presentes cuando se fue a la cama fueron, el rey Enrique de Navarra, arzobispo de Lyon, el damas de Retz, Linerol y Sani. La reina ya se estaba despidiendo de los presentes, cuando echó la cabeza sobre las almohadas, cerró los ojos con la mano, y gritando, comenzó a pedir ayuda, señalando al cardenal de Lorena, publicado rodillas en los escalones de la cama, que se extendía hacia ella mano. Anda, anda, cardenal, no te necesito. Catarina gritó, pálida. Conociendo al cardenal enfermo, todos estaban sorprendidos por su aparición, y más aún, con su rápida desaparición. Así que el rey de Navarra envió a uno de los sirvientes a la corte para preguntar por el cardenal. Al regresar, el enviado comunicó que había fallecido en el momento en que fue visto en la cama de la reina madre. Para concluir, les contaré un caso donde el espíritu de los muertos nos lo dio evidencia de su existencia más allá de la tumba, como lo expresa sus condolencias a los familiares. Ocurre con mucho a menudo. El espíritu expresa una participación activa en el destino y los logros de su familiares y amigos. En 1761, la señora Morteville, viuda del embajador holandés en Estocolmo, recibió de uno de los acreedores de su marido una demanda de pago de 25.000 florines holandeses. Ella sabía perfectamente que esta cantidad ya había sido pagada por su esposo, y un nuevo pago significaba la quiebra. Como no pudo encontrar el recibo, apeló desesperado a Swedenborg en busca de ayuda y consejo, prometió pensarlo. Una semana después, su marido se le apareció en sueño e indicó el lugar donde estaba el recibo, bueno como rubíes y diamantes, perdidos por ella. A la señora Morteville se despertó y miró el reloj. Pared, eran las 2 de la noche. Ardiendo de impaciencia por confirmar el sueño, se levantó inmediatamente, corrió al lugar indicado y allí encontró el recibo y los objetos perdidos. De vuelta a la cama tranquilo, dormí hasta la mañana. Mirad los hechos. ¿Qué puedes decir en contra de la mismo?, preguntó el almirante, sonriendo. Mucho, Iván Andreevich. Perdóname, pero son tan poco convincentes como los demás del género, incluso, por ejemplo, la visión de Catalina de Medici.
La pesada conciencia de eso, reina generosa, podría haber provocado una alucinación, añade a tu conocimiento de la enfermedad del cardenal y no pocos pecados, cometido por ella contra la casa de Lorena. Su grito, asociado al nombre del cardenal, provocó una alucinación colectiva, y el digno Agripa, que no tenía idea de tales fenómenos, registró ellos como un hecho. Menos confianza merece el caso de evidencia en Estocolmo, ocurrió con los viejos y el soñador extravagante de Swedenborg. ¿Quién está ahí? ¿Puedes decir lo que pasa por la cabeza de un loco? En cuanto al testimonio de Kant, este también es dudoso, ya que se basaba en el relato de extraños, sin haber presenciado personalmente el evento extraño. En cuanto al tercer caso, yo. No, ¿te libero de tus objeciones? Estoy seguro de que destruirás cualquier argumentos, demostrando claramente como él. Día, que no soy más que un viejo idiota crédulo, apenas superior a un pastor de ovejas, exclamó el almirante con bonomía, pero en tono jocoso. Pero perdóname, me has convencido tanto cuanto yo. Y solo quería convencerte de la necesidad. Tener sentido común, respondió Mikhail Dmitrievich, emocionándose con la discusión. En el fragor de los debates, Masalitinov miró al su prima, para escucharlos atentamente y sin abrir su boca. Jorge, ayúdame. Estás sentado allí como un topo. Antes eras un feroz oponente de todos sobrenatural, siempre trató de desmitificar estas supersticiones, dispositivos espiritistas, etc. encendido, y ahora me dejas solo para enfrentar a un oponente tan terrible como Iván Andreevich. ¿Ni siquiera lo reconozco? Georgi Lvovich se enderezó y dijo con una sonrisa, tienes razón, Miss G, era bastante escéptico, pero ya no soy así. El verano pasado, viví una extraordinaria aventura y fenómenos presenciados, que nunca hubiera creído antes. Encontré fantasmas y hasta el día de hoy guardo pruebas de que eso no fue un sueño. Mikhail Dmitrievich saltó como un acicate. ¿Cómo? ¿Tuviste una aventura y yo tampoco, dicho? ¿Miedo a mis críticas? Gritó con divertida indignación, generando risa. Cuando todos callaron, Georgi Lvovich continuó en un tono tranquilo, eso es cierto, pero no es por miedo a tus críticas. Que no le dijo nada, porque los fenómenos experimentados no son temidos. No dije nada porque tú no estás interesado en estos asuntos y, además, no nos hemos visto este invierno. En las pocas semanas pasamos juntos en Kiev, antes de venir aquí, teníamos muchas otras cosas de qué hablar. Bueno, ahora estás rodeado de público. Simpatizante, ¿podrías decirnos esto episodio extraordinario, si no un secreto? ¿O tal, fue la solicitud una indiscreción de mi parte? Nadia se corrigió a sí misma, avergonzada. No, Nadezhda Filipovna, no tengo nada que ocultar, incluso si las razones que desencadenó los fenómenos extraños, no yo. Ser complementario. Bueno, no importa, me alegraré en relatar lo que hizo que me curara del escepticismo inmaduro. Georgi Lvovich apenas reflexionaba y su rostro se puso serio y pensativo. En primer lugar, debo referirme a un triste evento, la muerte de mi prometida, Elena Prosorova. Era una chica buena y bonita. Me encantó mucho, incluso después de más de 2 años, todavía te extraño. Ella falleció inesperadamente 2 semanas antes de nuestro enlace, que me dejó desconsolado. A mí recupérate de los primeros sufrimientos. Mi hermana, casada con el secretario de nuestra embajada en Madrid, me invitó a pasar unos meses en España, esperando con eso que un nuevo entorno y el viaje a través país muy interesante disipar mi tristeza. En ese momento, no podía disfrutar de la invitación, pero la idea del viaje me había gustado y a finales del año pasado me fui a Madrid. Me sentí bien en el mundo diferente y se hizo amigo de muchos españoles, principalmente con don Diego de Álvarez, con quien me concerté para dar una vuelta a España. Quería mostrarme la patria y sorprenderme con su riqueza artística y arqueológico. Después de interesantes excursiones por el al norte de España, llegamos a Granada, con la intención de pasar unas semanas allí, ya que don Diego, siendo natural de esa región, había numerosos amigos y algunos asuntos para resolver. Granada me gustó mucho. A belleza seductora de los paisajes, las ruinas de lo divino, cultura morisca, todo, en definitiva, me atrajo y me dejó estático. Durante horas deambulé por los pasillos de jardines de la Alhambra y el Generalifa, soñando cómo sería el palacio lleno de vida y sus habitaciones amueblado. Lo más extraño es que en mi sueño despierto todo allí le parecía familiar y, no sé explicar, demasiado caro. Don Diego me presentó a varios amigos y primos, me presentó a algunas casas de parientes, y como aprendí español muy rápido podría explicarme sin dificultad, haciendo él mis relaciones más placenteras. Sol Diego había heredado de una tía anciana una propiedad cerca de la ciudad y me invitó a visitar el pueblo.
No lejos de allí están las ruinas del Palacio Moro y sabiendo de tu pasión por nuestras reliquias, visita te dará mucho gusto, me dijo, jovialmente. Salimos a caballo, casi justo al lado pueblo, mi amigo me señaló los escombros de la pared y una antigua torre, que se cierne al fondo, y diciendo que toda esa basura no estaría allí era un miedo supersticioso que impedía retirarse los restos de esa cosa vieja. Los locales creo que las ruinas están malditas desde el tiempo, cuando un campesino que quería demoler la torre fue golpeado mortalmente por un rayo, y nadie más quería conseguir el lugar encantado. Nos reímos mucho de esa tontería, nos separamos, se fue a hablar con el administrador y fui a examinar los escombros. Las ruinas estaban casi cubiertas por arbustos y se extendían más lejos de lo que imaginaba. Sin embargo, a pesar de la confusión circundante, investigué el local. Descubrí una galería de columnas estrechas y un tanque de agua, cubierto por malezas, donde probablemente hubo una fuente en el pasado. Se trataba ciertamente de un jardín o patio interior. Del palacio adelante, los escombros de una amplia escalera puertas de mármol conducían a una entrada arqueada, y detrás de este, había un amplio salón, cuyo techo era el firmamento. Le siguieron dos habitaciones. Bóvedas menores y restos de esculturas en el paredes, con un acabado fino y artístico, al igual que en Alhambra. Los rastros de pintura verde y azul. En algunos lugares dan testimonio de la antigua magnificencia del lugar. En la parte inferior de la segunda recinto había también una puerta de arco y decorado con cinceles, pero la pared caída detrás impidió cualquier posibilidad de un examen más detenido. Aún así, los enormes muros de la torre podrían sostenerse por más siglos, solo las escaleras que conducía a los pisos superiores se había derrumbado y solo pude vislumbrar el salón redondo de la segunda andar, las paredes desnudas y desmoronadas no dieron alguna pista de tu destino. Estaba tan absorto en mis investigaciones, que se me olvidó completamente de don Diego y todo lo demás. Extraño, mientras examinaba las ruinas, estos me parecían cada vez más familiares, o quiero decir, me sentí como si estuviera en casa. Por ejemplo, de antemano sabía estar detrás desde la pequeña puerta abovedada una galería, cubierta con un piso azul y blanco, y estaba tan emocionada manera incontrolable de comprobar esta sensación, que, cuando tratando de trepar sobre los escombros, casi me rompo el cuello, sin lograr sin embargo mi objetivo. Sol Diego me encontró en un estado de gran excitación, mi ropa estaba sucia y rasgado. Se rió de la bandera desplegada, más tarde, de mi éxtasis arqueológico. La noche ese día tuve un sueño extraño. Me encontré de nuevo en el Palacio Moro, pero este ya no era un montón de escombros como en vigilia. No, se elevó en toda su magnitud desde el pasado. Alrededor del tanque se perfilaron jardineras y, a lo largo de la galería abovedada, sofás bajos cubiertos de brocado me sedujeron hasta el descansar. Es imposible describir el lujo de ese salón y habitaciones anexas. Era el palacio de los 1001 noche. El sueño me dejó un fuerte sentimiento. Impresión, cuando le dije a don Diego, él se burlaron de mí, diciendo que el espíritu de las ruinas me habían encantado. Para distraerme de las fantasías arqueológicas, él me llevó a casa de su señora, que frecuentábamos a menudo. Doña Roserite de Royas y Montero era una hermosa viuda de unos 30 años. Con una reputación un poco sospechosa. Probablemente era rica y recibía mucha gente, en público mayoritariamente heterogéneo y sobre todo macho y joven. Había mucho juego en esa casa, preferentemente letras. Ahora la conozco, hubo una de esas inmersiones ilegales, existiendo en cualquier gran ciudad. Don Diego era un jugador empedernido, hasta que, admito, comencé a involucrarse en el juego, pero no en apuestas altas debido a los recursos limitados. Sin embargo, poco a poco me olvidé de las precauciones y me emocioné. Con qué frecuencia ganando bien, me volví más atrevido, y la pasión, la desgracia se apoderó de mí cada vez más y más. A menudo me reunía en la casa de Dona Roserite, un joven, para quien desde el principio sintió una profunda antipatía, coincidió, sin embargo, que casi siempre él era el oponente. Solo Eusebio Gómez era muy agradable, pero en sus ojos hundidos acechaban algo siniestro y malicioso, que me alejó de él. Después de periodo de suerte en las cartas, este me abandonó, y comencé a perder. Obviamente debería dejar de apostar, pero, como le pasa a cualquier jugador impetuoso, creía que podía interrumpir la mala fase. Cierta noche, llegué a casa especialmente nervioso, porque desde hace tiempo ya sospechaba que don Eusebio hizo trampa en el juego y no pude atraparlo con las manos en la masa. Me fui a dormir y tuve un sueño aún más extraño. Como antes, me encontré en el Palacio de Mauritania. A luna llena inundó el enorme edificio con luz de luna que, con su galería cubierta y bóvedas como encaje, se unió a la enorme torre sobreviviente.
semejante que ahora me veo en el jardín con túnicas de brocado color cereza, con diseños dorados y capullos de rubí, ceñidos con una faja de seda blanca, detrás del cual brillaba una daga empuñando cincelado, y cerca de la cintura colgaba un sable afilada, en cuya empuñadura descansaba mi mano. Sin embargo, lo más extraño es que tenía claro conciencia de ser al mismo tiempo Vedrinsky y nadie más, cuyo nombre se me escapa, pero yo sabía ser. Caminé lentamente, inhalando el fuerte aroma a azahar y rosas. Hacia afuera del callejón sombreado, me encontré cerca del tanque cuando, de pronto, me llegó un grito ahogado. Fui al otro lado de la fuente, mientras los chorros de agua ocultó el palacio, y vi a un hombre corriendo por las escaleras laterales. Él llevaba en sus manos a una mujer luchadora, cuyo rostro estaba cubierto con una mantilla. Su semblante era invisible, ni ella podía gritar, porque aquel hombre se cubría la boca. Pero yo, como supiste que eso me pertenecía, rehén desafortunado, y ella era mi actual novia Elena, fallecida. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que ya no estaba viva. Invertí contra Capter y se produjo una lucha violenta. Nunca iría, presume, en mi tanta furia y ferocidad. Y de maldiciones recíprocas, guardo en mi recuerdo que el Capter se llamaba Abdaya, y él me llamó Hassan. La mujer aprovechó confusión de la pelea y huyó, soltando la mantilla, cubriendo trajes moriscos. Por cierto, no tuve tiempo de examinarlo, porque Abdaya en eso me atacó ferozmente, pero yo era más astuto. Retrocedí, desnudé el sable y le asesté un golpe letal. A la cabeza de mi enemigo, cortada como un melón maduro, rodó hasta el suelo, rebotó y se quedó atrapado en el escalón de las escaleras. La luz de la luna iluminó la cara. Transfigurado por la convulsión, cuyos ojos saltones me miraron con una mirada aterradora. Y ese rostro era el de Dom Eusebio. Me desperté con un sudor helado, pero como uno quiera hombre inteligente y escéptico, no me importaba significado al sueño, convencido de que la anterior perdida en el juego, sumada a mis sospechas contra Eusebio, han desatado qué espantosa pesadilla. Por la noche, sin prestar atención a argumentos de sentido común, fui a la casa de Roserite. La mesa de juego me atrajo como un imán, pero legitimado por la necesidad de desenmascarar a don Eusebio. Como siempre, él era mi oponente y perdí una suma de a granel, sin embargo, esta vez lo estaba mirando atentamente y tomé su mano cuando la noté infiel. Se produjo un escándalo. A pesar de pruebas de engaño, negó su culpabilidad y, entre los presentes, algunos me apoyaron, otros, en su lado. Los altercados terminaron en desafío. Al duelo por su parte, solo la sangre podía lavar la ofensa causada a su honor. El combate tuvo lugar al día siguiente, cerca de las ruinas del Palacio Moro, como una más desierto. Eusebio eligió la esgrima. No sé dónde ese día dibujé tanto agilidad en el duelo, porque no manejó muy bien esta arma, y cuando Eusebio me atacó enfureció y me hirió en el pecho, sentí la furia que he experimentado en el sueño. En un intento, desarmé al oponente y lo apuñaló en la garganta. Vito el rostro se transfigura, y ese rostro, transfigurado por la convulsión, ojos abultado, parecía el rostro de Abdaya. No vi nada más después, ya que perdí el conocimiento y pasé más de 3 semanas en cama, el golpe en el pecho golpeó un pulmón y mi vida corrió peligro. Pero yo era joven y fuerte y me recuperé rápidamente. Solo mis nervios estaban sacudidos, estaba obsesionado por un vago y afán por la mesa de juego. Ansiosa por reencontrarnos en casa de doña Roserite. Mientras me recuperaba, decidí una noche ir allí, sobre todo desde el día anterior me escribió una linda carta. Me estaba vistiendo, cuando asombrado vi, de pie en la puerta, Dom Eusebio. Él ocupó en la mano un naipe ensangrentado y su rostro expresaba una rabia diabólica. Me froté el ojos para asegurarse de que no era alucinación. Pero no, él todavía estaba parado allí, el sangre goteaba de la herida de la garganta, y el carta en su mano era unas de picas, precisamente lo que le arranqué en el engaño. Presa del pánico, entrecerré los ojos y mientras miraba de nuevo, la visión se había ido. Tomé uno calmante y decidió tratar seriamente los nervios. Aparentemente mi debilidad todavía se sentía. Nunca hubiera imaginado que podría toparme con un fantasma. Sin embargo, al subir las escaleras de doña Roserite, volví a ver, en un rincón oscuro, el rostro de don Eusebio, burlándose de mí y sonriendo, mostrándome la carta ensangrentado. Enfurecida, miré hacia otro lado. Positivamente esas alucinaciones iban a desaparecer, haciéndolo insoportable. En una emoción nunca antes experimentada, me senté en el mesa de juego durante las siguientes 2 horas, seguí solo un vago recuerdo.
Solo di que yo jugaba como loco, como si alguien me empujó a arriesgarme y enterrarme más y más profundo. Había apuestas infernales y yo estaba perdiendo. Con la cabeza sonrojada, con tenacidad incomprensible, seguí arriesgando. Por fin, puse una carta yendo al in, de repente vi ante mí el rostro transfigurado de Eusebio, extendiéndome el as de espadas y supe que perdí. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la cara. Cabeza, me desmayé, y cuando abrí los ojos, estaban dándome algo de beber y echando agua sobre mi rostro. Un numeroso público rodeó en nuestra mesa y noté miradas sorprendidas y participativo. Mi acreedor era el hijo de un hombre rico, comerciante, y resultó ser un hombre cortés. Se acercó, me estrechó la mano, justificó mi pérdida por la recuperación incompleta de salud y me aseguró su voluntad de esperar a que se pague la deuda, ya que llevaría mucho tiempo para que un extranjero proporcione dinero desde tan lejos. Agradecí y volví de inmediato para casa. Toda mi excitación desapareció como por encantamiento y, todavía en el camino a casa, evalué la situación. Yo nunca podría pagar esa suma perdido, ni siquiera sacrificando todo mi patrimonio pequeño. Consciente de la situación terrible, me invadió la desesperación y una repugnancia insoportable a la vida. ¿Soportar la humillación, reconocerme insolvente, pasar vergüenza ante mi hermana y parientes, amigos? No, nunca. Decidí terminar mi existencia, y luego, antes del amanecer. Miré el reloj, era la 1 de la noche. Febril y apresuradamente hizo los últimos preparativos y escribí 2 cartas, una a mi acreedor, entregándolo en pago de mi deuda vida, el otro lo dirigí a mi hermana. A ella yo confesó todo abiertamente, le rogó perdonar, vender todas mis posesiones y, si es posible, cubrir mi vergonzosa deuda, hecha en un minuto de verdadera locura. Entonces tomé el revólver, pero de repente me disgustó la idea de morir en esa habitación donde, al parecer, me faltaba el aire y, además, el suicidio allí implicaría enormes inconvenientes y problemas a la pobre viuda, señora de hospedaje. Decidí ir a las ruinas del palacio de Mauritania, que me sedujo por su magnitud en un sueño, donde maté a Eusebio, cuya vista, una misteriosa burla de mi imaginación, me mostró ser el moro Abdalla. Seguro que el siniestro destino me condenó a perecer allí, donde mi enemigo encontrará la muerte. Salí de la habitación, ganó el establo, ensilló un caballo y 10 minutos luego trotó por las calles de Granada hacia las ruinas. Fue una noche maravillosa, cálida y fragante, la luna llena iluminaba todo con una luz suave. Y seguí decidido por los escombros, porque en mi imaginación el imponente edificio presentado en forma reconstituida, tal como vi en un sueño. Entré en la habitación, la mejor conservada de todos, me senté en un montón de escombros y, apoyado contra la pared, caí en ensoñaciones. El revólver estaba listo a mi lado. Un pálido crepúsculo lo envolvía todo, un silencio sepulcral alrededor tranquilizó parcialmente mi alma, a la memoria, fluían los hechos del pasado. Me obsesionaba el recuerdo de mi anciana madre, una mujer de gran fe. Revivió la imagen de la novia difunto, también profundamente religioso, que dejó el mundo con la oración en los labios. Y mientras los rostros desfilaban ante mí de seres queridos, un sentimiento conmovedor se apoderó de mi corazón. Por primera vez, tal vez mi alma, sumida en la incredulidad y negación de Dios, fue iluminada por el interrogatorio: ¿la qué será de esa nada que en mí piensa, sufre y amar? También se convertirá en nada y desaparecerá sin dejar rastro, al igual que la espuma de mar coronando las crestas de las olas azotados por la tormenta, o sobrevivirá a la muerte, y consciente, comparecerá ante el juez supremo. En unos minutos el acertijo se resolverá. Por última vez pensé en el madre, hermana y novia muerta, y luego instintivamente me santigué y cogí el arma. En ese instante, una amplia banda de luz brilló desde el puerta vieja, y una ráfaga de aire fresco sopló sobre mi rostro. Mi cabeza daba vueltas tan fuerte, entrecerré los ojos y me tambaleé. Al abrir el ojos, la luz azulada seguía inundando la habitación destruido, pero ahora a 2 pasos de mí estaba Elena, y sobre su hombro, don me miraron. Eusebio con odio mortal, o más bien, Abdalla, por vestía ropa mora. Fascinado, prediqué a mi visión de Elena, tan parecida y a la vez tiempo, diferente del que amaba. Sus ojos una vez grises eran un tono oscuro, los antiguos cabellos dorados fluían hacia abajo ahora en 2 trenzas negras, la blancura tez satinada ahora contrastada con la delicada tono bronce. Antes, solo el simple sonrisa y mirada amorosa. El traje oriental le sentaba divinamente, las joyas brillaban en miles de destellos en cada uno de tus movimientos. Hecho una estatua, miré a esos seres, emergieron del pasado desconocido, cuya presencia allí era un enigma insoluble. Mientras tanto, Abdalla o Eusebio, hacían mención de acercarse, empuñando algo brillante e indefinido. Como movido por una fuerza ajena, agarré mi revólver.
En eso, con la rapidez del relámpago, entre mi enemiga y yo interpusimos a Elena, levantando hacia él un crucifijo reluciente. Con que por encantamiento, se tambaleó y su imagen comenzó a desvanecerse, derretirse, desvanecerse enseguida. Elena se volvió hacia mí, y con un gesto imperioso, le hizo seña de seguirla. Caminé como un sueño. Me sorprendió sensación de estar despierto, al menos no durmiendo, y al mismo tiempo vi el palacio en todo su esplendor. Cruzamos una serie de galerías y habitaciones. Finalmente, en una de salas llenas de esculturas en las paredes, mi compañero se detuvo y activó un resorte, una parte de la pared tallada se movió, revelando una escotilla estrecha a un nuevo pasillo que, a primera vista, parecía salida. Mi guía accionó un nuevo resorte y la parte del pared, que terminaba en un pasaje estrecho, giraba sobre bisagras invisibles, abriéndose hacia el escalones de escalera descendemos a un subsuelo, un laberinto extremadamente confuso, y finalmente nos encontramos con puerta blindada de hierro. Mi compañero lo desbloqueó y entramos en un gran sótano, donde varios objetos. Había armas valiosas, vajillas de oro y plata, y entre ese caos, algunos cofres. Pero todo eso se amontonaba a voluntad de Dios, como cayó precipitadamente. Elena se acercó a uno de los baúles, encima de la donde estaba un arca, y me hizo seña de que la tomara. No obedecí enseguida, porque mi mirada vagaba asombró todos aquellos tesoros. Sentí señales de impaciencia en Elena y volvió a mí señalar el arca. Lo recogí y me sorprendió la peso, apenas podía llevarlo. La mía escolta parecía tener prisa y nos fuimos casi recorriendo las salas y galerías. Finalmente se detuvo y me senté exhausto en el suelo. Pedregoso. De repente, ella se inclinó hacia mí y entonces sentí en la frente el contacto de sus cálidos labios. Él escuchó, sí, una voz débil y lejana: soy Aisa. No te rindas a la adicción al juego. Solo se me permitió salvarlo una vez. Abrí mis ojos con el amanecer filtrándose la hiedra sombreando la ventana. Me levanté confundido y agarré mi cabeza en mis manos. ¿Cómo podría dormir, esa noche, allí, en esos escombros, cuando debería estar muerto para liberarme del deshonra irritante? No recordaba la visión, solo las ensoñaciones que precedieron al sueño, tal vez, la haber motivado. Enojado conmigo mismo, busqué por el revólver. Estaba en un rincón, en medio de los escombros. Cuando me incliné sobre él, noté un objeto, apartó los escombros y reconoció el arca cuando así mi aventura nocturna fue resucitada por completo. Con manos temblorosas lo levanté, lo coloqué sobre los escombros y comencé a examinar la obra del arte oriental antiguo. Levanté el tapa con un cuchillo y lo abrió, estaba lleno de monedas de oro, era mi salvación. Recogí el maravilloso hallazgo y mientras bajaba por el viejo escalera donde en uno de sus peldaños vi en sueños la cabeza de Abdalla, en el horizonte brilló la primer rayo del sol naciente como un mensajero de Dios misericordioso, cuya gracia inefable me salvó de los sufrimientos de suicida. Me arrodillé y mi alma fluyó ferviente oración al Padre Celestial. A partir de entonces recuperé mi fe y juré nunca tocar las letras. El mero recuerdo de ser poseído por el demonio esa noche me puso la piel de gallina. Al regresar a casa, quemé ambas cartas e hice el inventario del arca. Además de las monedas de oro, contenía un cofre de oro que contenía rubíes, zafiros y esmeraldas en bruto, un antiguo adorno femenino con piedras preciosas, y 2 casos. Uno de ellos contenía un anillo y una pieza de pergamino, el otro una daga con maravilloso agarre. Vendí las monedas y piedras toscas y saldé la deuda con mi acreedor, luego regresé a Rusia. Mi ignorancia, siempre iluminada, fue curado. Ya no tenía derecho a dudar de la existencia del mundo más allá, porque vi a sus habitantes. Tuve la protección de las fuerzas superiores, mi individualidad fue testigo de la existencia de vidas pasadas, cuyo recuerdo lamentablemente nuestra alma no guarda, pero eso, sin embargo, influye en nuestra vida terrenal. Mi único deseo ahora es estudiar esta ciencia infamemente ridiculizado, que sin embargo proporciona la clave para el mundo más allá. Es indigno para un hombre sensato vivirá ignorando estos misterios del universo con sus fuerzas aterradoras desconocido. Bravo, mi joven amigo. Señor, tiene razón. Pero debo agregar que hay que estudiar mucho orientarse en un intrincado laberinto de leyes gobernantes, cuando la ausencia de conocimiento se vuelve lo hace aún más pernicioso que en cualquier otro campo del conocimiento, observó el almirante. Bueno, Mikhail Dmitrievich, ¿qué dices ahora, para justificar sus convicciones? Preguntó Nadia, inclinándose con una sonrisa astuta al novio. Masalitinov, a pesar de su habitual arrogancia, se sintió avergonzado y trató de ocultarlo. Si me pasara a mí, tal vez hasta me lo creería.
¿Y tú, Jorge, cómo puedes estar seguro de que no soñaste todo esto? Oh no. De mi aventura, extraje una prueba tangible, una suma muy grande con el que pagué la deuda. Tampoco descarto la posibilidad de visitar la bodega del moro Hassan, escondido bajo las ruinas, terminado felizmente Jorge. ¿Y qué hiciste con el cofre?, preguntó Nadia. Todavía está conmigo. No me separo de ella, tráeme mucha suerte. Oh, por favor muéstranos ese cofre, suplicó Nadia. Dudo que hiciera eso si yo, su prima, nunca comentó nada sobre el hallazgo, por temor a que Ojo Gordo, bromeó Masalitino. Absolutamente, no te dije nada que no tener que aguantar tus bromas, se desquitó Georgi Lvovich, levantándose. Minutos después, depositó sobre la mesa un pecho de ébano, un trabajo oriental con eficacia artístico. Sus paredes cinceladas con incrustaciones de nácar y coral rosa, por entre los finos y delicados arabescos destacaba el nombre de Alá y pensamientos del Corán. Todos rodearon la mesa con curiosidad. Zamiatin señaló que el arca por sí sola no tenía precio. Sí. Conocí a un arqueólogo en París que mostré, como siempre lo hago, mi tesoro, él me ofreció 25.000 rublos. Pero nunca lo haré venderlo, aseguró Georgi Lvovich, al abrir el arca. El interior de la caja estaba forrado con hojas de oro, la tapa tenía inscripciones en árabe, ejecutado en perlas y rubíes. Dios, desearía saber lo que dice. Exclamó Nadia. Pertenezco a Hassan ben Yusef y soy el regalo del califa Abu Abdallah, explicó Bedrinsky. Sacó la tela de seda roja con flecos dorado, cuya conservación saltaba a los ojos, y comenzó a mostrar el contenido del cofre. Fue atrapado algunas monedas de oro, insertadas del grabado del nombre de Abu Abdallah, o Boabdila, el último rey de Granada, y su hijo Mulsi Hassen, luego extrajo una caja turquesa alargada, dentro del cual había algunas gemas en bruto. «¿Y esto es lo que más les gusta a las damas?», exclamó, sacando una diadema de oro de la caja, engastado con rubíes y ceñido con colgantes en grandes perlas, 2 pulseras anchas y originales y un collar remató los maravillosos adornos. «Estos adornos los guardaré para mi futuro esposa, si me caso algún día. Si te quedas soltero, se los daré de regalo a mi sobrina y ahijada», dijo Georgi Lvovich, riendo y reemplazando los adornos en la caja. «Y aquí está la daga. Y el anillo creo que me protege contra el mal». «Mirado», se explicó, sacando 2 estuches antiguos. «Solo mira el dorado y estos 3 brillantes, azul, cielo, rosa y blanco. En el centro de este triángulo como se sacude una gota, reverberando todos los colores del arco iris. Dios sabe qué sustancia extraño es esto, el pedacito de pergamino árabe debajo, cuyo texto interpretado por un erudito de Oriente, reza para que estos objetos son mágicos, y el anillo tiene un poder extraordinario contra las fuerzas del mal, que tal vez puedan amenazar a su dueño. Y ahora, advertido por Iván Andreevich de su existencia en la isla, llevaré el anillo constantemente, consideró Bedrinsky, medio en broma, medio en serio, poner el anillo en el dedo. «Y lo harás genial», respondió el almirante, recogiendo la daga y quitando su vaina. El arma era sin duda antigua, oriental y al estilo de inusual, el mango ancho contenía signos extraños, y en la hoja delgada y brillante, se podía ver símbolos cabalísticos rojos grabados. El almirante examinó de cerca el misterioso objeto y luego, en silencio, se lo entregó a Zamiatin. Cuenta de Bedrinsky, así como el contenido de la arca, sirvió como tema principal de conversación toda la noche, todos se despidieron tarde y de mala gana, hasta tal punto intrigado por la historia misteriosa e inexplicable. Al día siguiente, después del desayuno, todos con la excepción de Zamiatin y su esposa, fueron a la isla para examinar la casa diabólica y servir como un ejemplo de coraje para los sirvientes, reacios a trabajar allí en tareas domésticas, con el objetivo de recepción a cargo de la señora Morelli Mila. Ceder por poner fin a la insistencia de Nadia, el almirante también él era. «Estaré más relajado si vienes con nosotros, padrino», le susurró. «Como estás el talismán del doctor Johannes y eso es una garantía. Contra los malos espíritus». «Cálmate, Nadia, al menos no entre nosotros. Hay hechiceros, ¿y qué importancia tendría el malos espíritus en nuestro inofensivo?» «¿Insignificancia?», se burló Masalitino, que estaba cerca. Cuando atracaron en la isla junto a los escalones de piedra, todos se sintieron perturbados por la desolación en devolver. La densa capa de hojas, acumulada en 20 años, cubrió todo como una gruesa alfombra, evitando callejones distintivos o macizos de flores. La puerta de entrada, así como los escalones de aterrizaje estaban cubiertos de hojas, ramitas y arena arrastrado, dando una impresión siniestra al edificio. Jardineros y otros empleados comenzó limpiando la entrada obstruida para abrir la puerta.
entrando en el vestíbulo, los visitantes pasaron a la habitación que comunicaba a través de una puerta de cristal con la terraza, mencionada en el relato del almirante. El aire era pesado y mohoso, a través de las ventanas sucia, polvorienta y llena de telarañas, apenas luz tenue filtrada. Para airear el ambiente, las ventanas se abrieron inmediatamente. En la terraza aún quedaban las sillas y los sillones, la mesa de junco, todo en estado de deterioro o deformado. El gran jarrón de granito, antiguamente albergaba flores, se llenó de basura, la fuente, frente a la terraza, acumulaba hojas y ramas secas. Bajo esta impresión desagradable, todo el mundo volvió a inspeccionar el interior de la casa. En la sala, escenario de la misteriosa muerte de Krasinski y resurrección milagrosa de Vyacheslav, ellos se detuvo frente al reloj que representaba la cabeza de Mefistófeles. Yo estaba todavía, incluso así los ojos hoscos del espíritu del infierno parecían estar mirando a los visitantes con odio. Arg. Le pediré a papá que tire a la basura reloj repugnante. ¿Cómo puede alguien idealizar algo así? Nadia estaba indignada, temblando de sentimiento conmovedor. Incluso con el reloj parado, estos ojos infernales tiemblan, ¿imagina darte la vuelta? Sería imperdonable separarse de cualquier cosa aquí, ya que la casa perdería su estilo demoníaco tan sorprendente, y en eso el mérito está. Todo del constructor, observó Mikhail Dmitrievich. Si yo fuera el dueño de la casa, ya la habría derribado. Consideró tranquilamente a Vedrinsky, y en su lugar se levantaría una capilla. Bárbaro. ¿Destruir algo tan fenomenal? No niego que respire algo siniestro, pero, traje, con estilo y arte. La casa parece un fantasía de algún satanista medieval, materializado en granito y mármol. Posteriormente, visitaron la antigua oficina de Vyacheslav, y finalmente entró en la habitación de Marussia. En la cama, con cortina de terciopelo violeta y dosel, aún quedaban los almohadas y frazada, y a sus pies había una cuna. Para el resto de la habitación, el desorden saltó a los ojos. Mira, parece que la habitación se quedó en apurarse. Observó Nadia. En el piso había ropa de bebé esparcida, cojines de encaje, y sobre la silla yacía un bata de batista. Allí, como en las demás habitaciones, gruesas capas de polvo cubrían todo con su mortaja gris. De hecho, uno tiene la impresión de que todo está dejado como estaba después de la muerte de María Petrovna. Solo se llevaron al niño, de quien, lo confieso, nunca me importó, anotó el almirante. Desde el dormitorio, entraron en una pequeña habitación circular. No tenía ventanas, y cuando trajeron las velas y la encendió, se encontró vacía. En el fondo había una puerta sagital de roble. Cincelado, incluso después de descubrirlo al costo el ojo de la cerradura escondido entre los arabescos, y después de intentar abrir la puerta con varias llaves encontradas, se decidió, a causa de la curiosidad excitada, irrumpir en ella. Al abrirse de par en par sobre bisagras invisibles, todas orientadas hacia adelante lo que parecía ser una gran biblioteca iluminada a través de dos altas y estrechas ventanas de vidrio colorido, cuyas paredes estaban revestidas de madera oscuro. Las mesas, las sillas de respaldo alto y los estantes eran de roble viejo, ennegrecido alrededor había rollos de pergamino, muchos libros, algunos antiguos, encuadernado en piel de animal. Sobre la mesa, en medio de la habitación yacía un voluminoso libro abierto, unido a la mesa por cadena de hierro, al lado de él había un cántaro de plata y una copa con un poco de vino, y al lado, una cesta con fruta totalmente fresco.